Señores, muy buenas noches. Ya comenzamos el programa y antes de iniciarlo, esta pequeña preocupación. Tenemos la necesidad del gobierno de reabrir la economía del país porque se estaba viendo muy afectada, sobre todo aquellos de la economía informal. Definitivamente hay algunas medidas económicas que no se tomaron a tiempo. En vez de ser proactivos, reaccionábamos ante las dificultades. Pero bueno, experiencia que uno comienza a acumular y que el gobierno y el Estado también debe acumular. Esperemos que el gobierno no sea el que los obligue a ustedes a mantener esta distancia social tan importante. Dentro de un momento vamos a analizar esta fase 1, a ver cómo ha comenzado, si ciertamente no hay el debido distanciamiento, si las autoridades no están promoviendo eso, si van a lograr promoverla por tanto tiempo, porque el primer día todo fantástico, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿qué pasa? Ya hay videos ahí importantes donde se ve una gran aglomeración de personas dentro del metro. ¿Por qué se permitió eso? ¿Por qué se permite que entren tantas personas a un mismo vagón? Son muchas inquietudes que las vamos a analizar dentro de un momento. Yo pienso que esto de vivir con el COVID es inteligente y es lo que ciertamente va a pasar. Viene un desajuste también emocional y psicológico, entiendo yo, porque te han pasado 2 meses y medio diciendo mantente en casa y ahora de repente 2 días después te dicen no, ya puedes salir, ya puedes ir a trabajar y uno tiene como un choque, un momento, me he pasado 2 meses y medio que no puedo salir, me han metido todo el pánico, el miedo posible, ahora puedo salir y también ahí viene un desajuste emocional que tenemos que tener muy presente todos nosotros. Si usted en este momento se encuentra ansioso, deprimido, nervioso o hasta rabioso, analícese, mire y diga, bueno, es posible, me han mantenido encerrado y ahora me dejan en libertad, me siento raro con esta situación. Analice todos esos aspectos para que pueda seguir hacia adelante, porque la depresión puede ser un motivo importante de que después, si le llega el COVID, no lo pueda manejar con la fortaleza necesaria. Como sociedad, no solo del país, sino la sociedad del mundo, está pasando todos al mismo tiempo una situación que hace años que no, cientos de años que no se vivía. Por lo tanto, estamos unidos todos en esto, que no se olvide. Ahora vamos a presentar nuestro primer reportaje. El COVID-19 es una realidad que nos acompañará por un tiempo muy largo, al menos que se encuentre una vacuna definitiva. Lo que nos hace pensar que ciertamente no podemos soportar un confinamiento tan largo en una economía que, de acuerdo al diagnóstico Mercado Laboral Dominicano 2014-2019, publicado por el Banco Central, el sector informal representa el 54.8% de los ocupados y donde los expertos en economía sitúan en la actualidad a nuestro país con una tasa de desempleo de más de un 20%. Era de esperarse un proceso de desescalada para la vuelta a la covidianidad, como lo llamó el presidente Medina. Estamos regresando a una realidad, a una cotidianidad, donde tendremos que aprender a vivir con el COVID-19. Ahora bien, comercios, empleados, ciudadanos en general, estamos comprometidos a cumplir con las medidas. ¿Cómo han sido los primeros días en los que se ejecutan los protocolos de fase 1? Lo veremos en este reportaje de investigación. Odalis Castillo nos tiene la historia. A partir del miércoles 20 de mayo se inició la reapertura gradual de la economía en República Dominicana. Así quedó consignado en el discurso del presidente Danilo Medina la noche del domingo, 2 meses después de que se impusiera el confinamiento en nuestro país por la pandemia del COVID-19. La desescalada constará de 4 fases, pronosticándose que la última debe iniciar el 1 de julio del presente año. Para muchos, la apertura gradual de las actividades cotidianas ya había iniciado antes, pues la pauta la comenzaron a marcar los propios ciudadanos, con lo que parecía un desafío diario a la autoridad o un ejemplo claro de las necesidades que ha sacado a flote la pandemia. Las micro, pequeñas y medianas industrias fueron de las más afectadas, sector que en la Federación de Comerciantes agrupa a 400 asociaciones, cerca de 61.032 miembros.
El impacto económico para las MIPYMES del país en estos 60 días fue de 206.000 millones de pesos que dejamos de vender todo el tejido empresarial afiliado a la Federación Dominicana de Comerciantes. Las circunstancias empujaban a todo el sector productivo a querer arriesgarse, intentando funcionar aunque sea con ciertas medidas. Y yo creo que era también lo que nosotros le solicitábamos a las autoridades, darnos una señal, darle la señal a la población, a los sectores productivos, a las personas, a los empleados, de cómo vamos a ir abriendo, cómo vamos a ir encaminando, que sí, en algún momento tenemos que tomar medidas un poquito más drásticas o echar para atrás, lo hacemos, pero por lo menos darnos una luz de esperanza de que vamos a ir volviendo a una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad en el primer día de la apertura gradual comenzó con la ansiedad de muchos que era su primera salida a las calles, pero también con la incredulidad de otros que entienden que controlar la propagación del virus será difícil ante una población a la que se le ha dejado la mayor parte de la responsabilidad. Mi impresión es que se le está cargando mucho a la población, en el sentido de que ustedes tienen que hacer esto, tienen que mantener distanciamiento, tienen que usar mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los gobiernos también y las autoridades tienen que tomar responsabilidad. El tránsito se mantuvo congestionado en varias vías de la ciudad. Las diferentes paradas de transporte lucían con mucha afluencia de personas, quedando el distanciamiento social en segundo plano. El común de la población ya expresaba posiciones encontradas en cuanto a la apertura. Opino que está positivo de que hayan abierto todos los procesos. Entiendo que el presidente se dejó presionar. En el metro, a las primeras horas de la mañana, parecía todo muy organizado. Se les ofrecía a los usuarios desde desinfección del calzado hasta exigencias de distanciamiento, señalización y obligatoriedad del uso de las mascarillas. Pero ya a final de la tarde del mismo miércoles 20 de mayo, ya empezaban a circular videos en las redes denunciando aglomeraciones en dicho transporte. ¡Que lo vea Danilo! Es el distanciamiento social que tenemos en el metro. El jueves y el viernes nuestro equipo entró tanto a la ONSA como al metro y aunque había menos aglomeración, el distanciamiento social y el silencio no eran respetados a cabalidad. Los industriales y comerciantes aseguran que se empeñan para que el proceso de reapertura sea exitoso y que se pueda dar seguridad tanto a los colaboradores como a sus clientes. Por ello, ambos sectores de manera separada trabajaron en la realización de protocolos sanitarios. Nosotros desde hace casi 2 meses hicimos un protocolo del sector industrial porque como estaba operando, teníamos que tener ese protocolo. Y el sector industrial lo remitió a las autoridades y lo incorporaron en el protocolo general. Muchas de las medidas que pusimos nosotros, que lo hicimos inclusive con insumos de algunas industrias que tienen también, representan multinacionales que están en otros países que ya habían pasado por el virus. Los protocolos empresariales, tanto a nivel industrial como de las MIPYMES, se fundamentan en las medidas recomendadas por las autoridades nacionales e internacionales de salud, desde la higiene de manos, protección con mascarillas y distanciamiento social. También tenemos medidores de temperatura para que todas las personas que entren a nuestros establecimientos comerciales se puedan tomar la temperatura y que sea la temperatura normal que tenga el cuerpo humano. Aplicar estas medidas significa un costo adicional para el empresariado. El primer mes el costo va a ser de 37.500 pesos por negocios porque tiene que comprar la pistola y tiene que comprar los dispensadores, que esos son ya un costo fijo. Pero después, a nivel de seguridad, se ha incrementado la seguridad, pues tenemos que tener un personal que esté ordenando a las personas en la fila para obligar al distanciamiento social, tanto dentro como fuera del establecimiento. Pero el segundo mes, ya el costo, en vez de ser 37.500 pesos, ya disminuye a 27.500 pesos. Pero estamos hablando de que podría significar hasta un 5% de incremento en los gastos de la empresa, que en una empresa que tenga gastos muy elevados, esto es muy errante. Desde la Federación de Comerciantes nos hicieron llegar imágenes donde se evidencia la aplicación de varias de las medidas señaladas. Sin embargo, cuando nuestro equipo recorrió algunas arterias comerciales de la ciudad, indistintamente pertenezcan al gremio o no, sí se pide el uso de mascarillas, pero nadie informa del uso de gel desinfectante ni la medición de la temperatura.
Para algunos, la apertura puede significar un descongestionamiento en algunos servicios, aunque resulte una paradoja, pero no se descarta que pueda venir una segunda ola del virus si empezamos porque tuvimos debilidades desde antes de entrar a la primera fase de la desescalada. Primero era que tú debes tener pruebas masivas, pruebas suficientes para poder detectar a tiempo personas que todavía se mantengan con una infección activa, personas asintomáticas, para tú poder detectarlas y aislarlas. Son las medidas de contención, son medidas ofensivas contra el virus. Entonces, esa ha sido una de las limitaciones nuestras. Por otro lado, 2 semanas anteriores a la apertura, el país debió tomar en cuenta algunos factores. Debían mostrar una curva en descenso, no de los casos, porque los casos aquí dependen mucho de las pruebas, pero sí de los fallecimientos. Y en este sentido, aunque el 17 de mayo no se registraron fallecimientos en 24 horas, la disminución de la tasa de letalidad no ha sido relevante, lo que hace temer que con menos distanciamiento social aumenten los contagios. Si hay algún cambio por la gran apertura, estaba medianamente abierto, por la gran apertura, tú tienes que verlo a mediados en 2 o 3 semanas, que da el periodo de incubación, que tú detectas, lo que te hace la prueba, lo que viene, lo que el ministro reporta. Y ahí entonces empiezan a ver si hay algunos cambios o no. Es claro que no podíamos permanecer con la economía cerrada hasta que se implemente una vacuna, tomando en consideración la incertidumbre de no saber cuándo la tendremos, a pesar de que hay voces optimistas que afirman que pudiera ser este año. Aun cuando necesaria, ha sido una apertura arriesgada en momentos en que el virus no parece ceder. Ahora más que nunca, todos los sectores debemos unirnos, haciendo de las medidas de prevención un estilo de vida. Lo que vamos a tener que aprender a vivir es con este virus